Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada siempre agradezco mucho por el espacio que me brindan y que es una buena alternativa yo creo que la mejor para poder hacer difusión de filatelia de todos los países de Latinoamérica. Principalmente la habla hispana creo que es aquí predominante. Y el día de hoy, bueno, he preparado una plática derivada de un trabajo que he estado haciendo por varios años, que es el estudio de los marbetes especiales de México, que le llaman el Sunburst. Nunca fue nombrado así oficialmente. En toda la documentación de parte del correo se encuentra como marbete especial, pero bueno, las personas que iniciaron los estudios, principalmente gente de Estados Unidos, decidió titularlo como Sunburst, le dio el nombre de Sunburst, es como más se conoce, y en México como los soles. ¿Okay? Vamos a iniciar les voy a presentar un objetivo que tengo, siempre trato de tener un pequeño objetivo para que podamos nosotros entender de qué trata eso, y bueno, es presentar información para actualizar la investigación realizada en los años 90 sobre los cierracartas de seguridad para la correspondencia registrada de México. Sobre este objetivo va a girar toda la presentación del día de hoy. Y bueno, vamos a ver algo de antecedentes. Las primeras investigaciones que se hicieron sobre estas piezas, la primera se hizo por Charles W. Brooke en los 60s y 70s, un trabajo que consolida Nicholas Follansbee y Richard Seylan. En 1993 ellos publican a través de MEPSI un catálogo y después del 93 hasta la fecha no he visto una publicación reciente. Esta es la publicación que ellos elaboraron, es una publicación muy completa. Y bueno, yo lo que estoy haciendo de estudio es retomar este catálogo y primero corroborar la información y posteriormente hacer la inclusión de algo de información o descubrimientos que hay, que realmente es sorprendente porque Nicholas Follansbee y sus antecedentes han podido hacer una muy buena recopilación de información, pero vamos a ver qué novedades hay. Primero, bueno, los antecedentes que hay sobre el Sunburst tienen que ver con dos procedimientos importantes y dos situaciones importantes en lo que es el Correo de México. El primero es el procedimiento de lacrado en la correspondencia registrada de México. También hay una presentación que ya hice hace más de un año sobre los lacres de México. Y el segundo es la correspondencia de las legaciones de México en el extranjero. Y ahorita vamos a ver por qué. En la información obtenida desde que inicia los lacrados, se habla desde 1889 en lo que son el Código Postal de los Estados Unidos Mexicano. Es un conjunto de leyes y regulaciones para lo que es el correo para todos los empleados. Y bueno, ahí es donde se inicia el procedimiento de lacrado, que era justamente para correspondencia registrada o certificada. Después se ratifica esa información en 1895 y se vuelve a ratificar en 1889. Entonces el procedimiento del lacrado está muy consolidado o estaba muy consolidado en lo que era el Correo de México. ¿Okay? Este es uno de los sobres que doy siempre como ejemplo. Es un sobre que trae el escudo, la Administración General de Correos de México. Este es de 1897. Si nosotros usamos un poco de imaginación y un poco de software, vemos cómo estaba el águila en el centro y en la parte superior era Administración General de Correos, en la parte de abajo México. ¿Okay? Fue un lacre oficial y como les mencionaba anteriormente, aparentemente el Sunburst da un brinco del lacrado al cierracarta de papel.
pero en las investigaciones que he estado haciendo aparece un factor muy determinante, que son las correspondencias de las legaciones de México en el extranjero. Por ejemplo, aquí podemos ver un cierre-cartas de la legación de Italia, de México en Italia. Esta es una carta de 1890 que sale de Roma, va a París, y bueno, tenía este cierre-carta que era oficial para toda la cuestión diplomática. Esto es el verdadero antecedente del Sunburst en cuanto al material, en cuanto al papel. En cuanto al procedimiento de registrado, era el ACRE. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de qué ocurría, ¿no? Hablando de lo que era el procedimiento registrado, se enviaba una carta certificada o registrada y tenían la obligación del correo de lacrarla. Podía ser, como decían los reglamentos, en presencia de la persona que enviaba, por eso regularmente aparecían estos sellos o se ponía de manera manuscrita, lacrado y sellado en mi presencia y después lo firmaban, o podías dejar la carta y el servidor postal tenía la obligación de hacerlo. ¿Okay? Esos dos procedimientos eran, este es un lacrado de 1913 de Arandas y busqué justamente un sobre que va al mismo destinatario. Esta sale de Arandas, pero aquí podemos ver ya cuando entró en vigor el sol, el Sunburst o el Marbete especial, que también va a la misma, al mismo destinatario, para que vean cómo existió esa transición. Cuando nosotros vemos la correspondencia diplomática, vemos un cierracarta que era engomado, que se colocaba en la parte posterior a manera de seguridad, y les mencionaba que este es el verdadero antecedente en cuanto al tipo de seguridad que se aplicaba. Cuando nosotros hacemos el estudio de cómo evolucionó para llegar al Sunburst antes, yo mismo consideraba que venía directamente de lacrado, hasta que encontré este tipo de piezas. Hay de varias, hay de muchas, o creo tal vez de casi todas las legaciones de México en el extranjero, y esto fue lo que dio paso a lo que es el Sunburst, es el lacrado que fue para el certificado y estos cierres de seguridad de correspondencia diplomática. Aparecen justamente pues en el mismo, no en el mismo periodo, pero inicia en el periodo del Porfiriato, cuando México empezó a tener muchas relaciones con otros países y muchos acuerdos internacionales. Entonces todos los diplomáticos me enviaban su comunicación con estos cierres. Y de aquí se toma, obviamente es el escudo nacional, de aquí se toma y evoluciona para llegar a lo que vemos como el Marbete especial o el Sunburst. Nosotros en la información que hemos encontrado, bueno, aparece que en lo que es el indicador postal de 1913, ya la orden donde se indica la sustitución del lacre por los marbetes especiales para la correspondencia de primera clase certificada. ¿Qué quería decir esto? Que este tipo de cierracartas no podía ir aplicada a otra correspondencia que no fuera de primera clase y, o sea, hay que tener bien claro, la primera clase pagaba en su totalidad el porte, no tenía portes preferenciales, no tenía excepción a ningún tipo de acuerdo. Por ejemplo, no era aplicado a correspondencias francas, las que no llevaban estampillas, no traían el porte, no iba aplicado este marbete, y siempre era aplicado a correspondencia certificada o registrada. Vamos a leer un poquito o desmenuzar un poquito lo que dice aquí. Dice en la primera parte, en virtud de la reforma que ha sufrido el artículo 26 del reglamento del decreto del 26 de enero de 1899, que era el que hablaba principalmente de mantener el lacrado en la correspondencia certificada, se han creado marbetes especiales para sustituirlo, ¿okay? Para sustituir al lacre. Después, en el segundo párrafo, dice que estos marbetes especiales se cancelarán
en la forma en que el propio modelo se indica. Por eso el indicador postal nos da una ilustración de un sobre en el reverso, cómo tenía que hacerse el procedimiento. También menciona que en caso de que fueran indispensables 2 o más marbetes, estos se adherirían. Muy contrario a lo que era el lacre. El lacre, en la instrucción todavía en la del 80 y en la del 99, decía que se debía de aplicar uno al centro de la carta, o sea, uno cerrando. No había la necesidad de aplicar varios. Sin embargo, en correspondencia que se ha encontrado, sí existen aplicaciones de 2, 3 y hasta 4 lacres en una sola pieza. Aquí ya había la libertad, cuando en el lacre era solo uno. También indica en el último texto la circular que da la forma oficial. Decía, en la circular 1617 expedida por la Dirección General con fecha del 28 de agosto último, se suministrarán a las oficinas del ramo instrucciones para el uso de lo que era el marbete especial. Ahí en esa circular iban todas las instrucciones de cómo manejarlo, y después fue publicado. Esto quiere decir que ya los tenían. Cuando se publica esto en el indicador postal, todas las oficinas postales ya tenían las instrucciones de cómo empezar a trabajarlo a partir del 10 de septiembre. ¿Okay? No estamos fuera de tiempo, está todo bien organizado. Hay un previo aviso, ya tenían cómo iba a trabajar, y aquí se oficializa, ¿no?, con el indicador postal de septiembre. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es que está construido el diseño del Sunburst. ¿Por qué tenía estos destellos? Estos destellos, si era un lacre, si era un marbete que sustituía el lacre tenía una característica particular. Si intentaba uno desprenderlo, lo más probable es que se rompiera, se despostillara, y era donde el servicio postal podía identificar que había intentado alguien violar el sobre, pero venía la complicación de cómo lo iban a solucionar el papel. Entonces se hacen con este dentado que busca que al momento de que alguien intentara retirarlo, se rompiera. Y esto era lo que iba a marcar la seguridad de esa carta, ¿no? Parece muy simple en realidad el diseño y la colocación, pero el servidor postal estaba muy al pendiente de que esto no ocurriera, porque realmente era una gran infracción, una violación a la ley, a la seguridad de todo lo que era la correspondencia, que debía de ser privada, ¿no? Al momento de pagarla como certificada, llevaba todavía este privilegio o esta excedida medida de seguridad. No podemos decir excedida, pero sí mayor seguridad, ¿ok? Otra de las cosas que también hay como incógnita es cómo se elaboraron estos marbetes. Y bueno, yo lo que he podido encontrar, por ejemplo, en esta pieza, son pequeños retazos de cómo estaban unidas, lo cual me ha permitido plantear hipotéticamente pues algún procedimiento posible para poder tenerlo. Ustedes ven aquí estos pedacitos de papel que no corresponden al marbete. Esto quiere decir, bajo mi entendimiento, que podían estar elaborados en este tipo de planchas. Si nosotros nos vamos a esta unión, estaríamos hablando que es el centro de 4, de cada 4. ¿Ok? Es el centro que unía a estos 4. Y si nos vamos a la pieza de aquí, podríamos estar hablando de que son las uniones entre cada uno de ellos. ¿Okay? Yo en mi planteamiento considero o creo que podríamos estar hablando de 10 piezas. ¿Por qué? Porque es un tamaño cómodo para imprimir. Era un estándar en muchos de lo que eran las imprentas, también para México en cuestiones de grabado, y más allá del grabado, el control en el suaje, en el corte de los destellos, ¿no? En el corte de las puntas. Porque era un trabajo de mucha precisión. Si nosotros vemos bien la pieza, había un contorno que es de menos de 1 milímetro sobre el cual se aplicaba el corte. Esto, vuelvo a insistir, requería de mucha precisión. Entonces, tener planillas más grandes a 10 piezas, yo planteo 10 piezas, pero tal vez podrían ser 7 o 6 o 5, pero lo importante aquí es que debía de ser un tamaño
que pudiera controlarse fácilmente, porque en la primera etapa de lo que son los cierracartas no existen muchas imprecisiones. Existen muchos defectos en la impresión, pero no hay defectos notorios en el corte de lo que es el cierracarta. Esto es algo bien importante y muy interesante para entender cómo habían sido fabricados. Y solo lo he podido determinar en base a estos remanentes que hay en algunas piezas lavadas y en algunos sobres principalmente. Bueno, nos decía también la información que se inicia la circulación a partir del 10 de septiembre de 1913. Aquí vemos, les vuelvo a poner la carta de Arandas, agosto 22. Este es, digamos, los últimos días en que estuvo en circulación el Acre, oficialmente hablando. Y pues aquí vemos uno del 9 de octubre de 1913. O sea, diferencia de 2 meses. Está en agosto, viene el mes de septiembre donde se pone en circulación y aquí ya está un mes posterior, en octubre, la carta. En el catálogo, que esta es una actualización que se debe de hacer, nos dice que la fecha más temprana era octubre. Así lo expresa textualmente el catálogo y hasta el momento esa es la fuente oficial donde aparece. Sin embargo, yo aquí les traigo una pieza de septiembre 23 de 1913. Si hay alguna duda del 13, la he revisado con un escaneo amplio, he metido filtros para ver contrastes y se determina bien que es 1913. Pero también así como existieron pues usos tempranos, también que esta es la más cercana, es a 13 días de que se puso en circulación, saliendo de Puebla, de una comunidad de Puebla, de Atlisco, Puebla. Hay otras piezas, por ejemplo, este lacre de aquí arriba, que tiene meses de un uso tardío de lo que es el lacre. Y ahorita vamos a tratar de entender por qué. Porque lo que era el lacre ya estaba fuera de circulación. Oficialmente ya había sido retirado, ya vimos el texto oficial en un indicador postal, ya vimos lo que era la circular en donde indicaba que ya no debía usarse el lacre porque se iba a sustituir. Pero bueno, aquí les pongo el texto nuevamente. La circular va el 28 de agosto. Y bueno, ¿qué ocurría con el Sunburst? El Sunburst llegaba a lo que era la dirección general que se encontraba en la Ciudad de México y de ahí tenía que distribuirse a todo el país. ¿Okay? El 28 de agosto, supuestamente, o según los comunicados, todo el país estaba informado que iba a haber un cambio en el procedimiento de correspondencia certificada y en donde debía de colocarse ya no más el lacre. Esta es otra carta, es febrero 19 de 1914, en donde todavía se utiliza el lacre. Este es de La Colorada, en Sonora. Pero ¿qué es lo que ocurría en estos lugares distantes? Es la distancia que había entre la Ciudad de México y por aquí está la Colorada. Entonces, puede ser la comunicación, tránsito, puede ser que no llegaron las piezas y por eso es que seguían existiendo principalmente en lugares retirados a la capital la circulación. Nosotros vemos la carta de Puebla, de Atlisco, Puebla en ese momento. Vamos, está muy cerquita de la Ciudad de México. ¿Okay? Entonces no era lo mismo tener la comunicación y la disposición de los marbetes en zonas cercanas que en zonas distantes. Eso es nada más para que podamos entender por qué había lacres todavía en usos extemporáneos o fuera del tiempo. En el trabajo que presenté, este trabajo fue una actualización que hice para la participación que hubo en Japón a través de México. Estuvo participando a través de la federación en el primer evento presencial, más bien dicho, sí fue presencial, pero sin público en Japón, ¿no? Que fue durante el periodo de la pandemia el año pasado. Yo hice en mi presentación un cronograma donde ilustro cada periodo con fechas
de cómo fueron apareciendo los 24 tipos. Hay solamente uno que yo no he podido encontrar, que es el tipo 3. El tipo 1 fue un marbete azul, el tipo 2 un marbete verde y el tipo 3 un marbete rojo, con el mismo diseño y los mismos dados que se elaboraron el tipo 1. Yo no he podido encontrarlo. Sí los he visto en un par de colecciones y hay información y fotografías en blanco y negro de ellos, pero yo no he podido encontrar uno para mi colección. Entonces es el único que está faltante, pero aquí podemos ver todo el proceso, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle. Llega hasta el tipo 24, todos con características muy particulares. Y vamos a iniciar, bueno, con el primero, el tipo 1. Del 1 al 12 prácticamente se utiliza lo que es la aguilita porfiriana, que pues en México se utilizó en las estampillas, en los enteros postales, en los lacres. Entonces fue una pieza bastante utilizada, bastante conocida también. Y bueno, podemos ver las características de todos, es prácticamente la misma, con pequeñas variedades. En algunos casos, las puntas, por ejemplo, en este tipo 4, las puntas eran más cortas que la del tipo 1 y mucho más cortas que la del tipo 6. En el tipo 4, por ejemplo, no había el guión en medio que separaba Correos y México. Había unas diferencias en los colores, mientras que aquí es un azul, vamos, un azul profundo, aquí es uno más eléctrico y aquí más opaco. Entonces, esas son las características que vamos encontrando, pero por lo menos del 1 al 12 fueron este tipo. No presento mucho, no voy a andar mucho en esta parte, porque el catálogo es muy completo. El catálogo de Follansbee es muy completo. Yo mejor los invitaría a que pudieran obtener un ejemplar y consultar todo en este periodo. No hay realmente grande, hay solo un descubrimiento que he hecho, que ahorita lo vamos a ver, pero lo vamos a hacer referencia con los otros cierracartas que están presentándose. ¿Cuáles son las características más interesantes de estos marbetes? Los usos múltiples. La mayoría de los sobres van a encontrarse con un marbete, ¿ok? Es el común denominador, es lo que podríamos llamar fácil de encontrar, no hay dificultad, pero encontrarlo con un uso múltiple, por ejemplo, este trae 5, yo te vamos a entender por qué trae 5, era más difícil. Trae 5 porque la instrucción era que garantizara la seguridad. Y este no es realmente un sobre, este son dos piezas de cuero para proteger alguna correspondencia que debió haber sido muy valiosa o muy relevante. Están colocadas una sobre la otra y están cerradas con papel adhesivo con hilo para evitar que se fuera a rasgar. Está reforzado. Entonces, si la instrucción nos decía que debía de colocarse una pieza para garantizar su seguridad, en este caso se puso en las 4 uniones y todavía una quinta al frente donde podrían considerar el servidor postal que estaba vulnerable la correspondencia para enviarse. Okay, eso es lo interesante. Ahora, lo interesante también de estas piezas es la mezcla de variedades en los dados. Aquí podemos ver que utilizan el dado C, B y D en la parte posterior, en ese orden, y en la parte del frente el D. ¿Okay? Hay que hacer un estudio muy minucioso. Yo creo que el catálogo es el mejor apoyo que podemos tener. No hay grandes dificultades. Pero después viene en 1918, con el presidente de México, Venustiano Carranza, una instrucción en la cual se aprueba un nuevo escudo nacional. Este nuevo escudo nacional que podemos ver en el lado izquierdo es el que se aplicó al marbete número 13. Si bien del 1 al 12 estábamos utilizando el águila porfiriana, el número 13 aparece ya con esta instrucción. Muchos nos preguntaríamos por qué no aparece entonces si viene con este escudo en 1918, que es cuando se aprueba. ¿Okay? Porque este tipo de marbetes que eran parte de un protocolo de registrado, de certificación, no era
una necesidad tal cual como una estampilla, que sí podía llegar a existir alguna instrucción en la cual solo iban a circular por un periodo. Aquí lo importante es que la correspondencia estuviera asegurada y cumpliera con lo que decía el protocolo, y por eso se mandaron a elaborar en 1922 cuando existió una escasez ya de los cierracartas. Estos marbetes sí hubo una escasez, que hay ejemplos en los cuales entre el periodo del 21 y el 22 ya se utilizaban las cartas sin que se les pegara el marbete. Entonces fue el momento, ese lapso en el cual aparecen cartas que no llevan el marbete, es justamente porque había una escasez, y entonces fue la oportunidad para mandar a hacer uno nuevo. A pesar de que es uno nuevo, si nosotros vemos en cuanto a la construcción, sigue siendo la misma. 4 puntas largas, norte, sur, este, oeste, y un dentado pequeño que fue exactamente el mismo que se empleó. Hay algunas características particulares en este tipo de material, que el 22, esta emisión del 1922, que era el tipo 13, tuvo un dentado muy irregular. Si ustedes lo ven aquí, es muy deforme incluso, ¿no? No fue algo de mucha precisión. Ese fue el tipo 13. Esto nos indica que hubo un dado o una pieza para hacer el grabado y el corte, que después se corrige en el 14. El 14 empieza a salir mejor, y pues ya en el 15 ya es completamente distinto, incluso puntas más cortas, dentado menos dentado, más estandarizado, comparado con el 13, que era uno largo y se iba haciendo al mínimo y luego volvía a crecer hasta llegar a la punta de cada uno de ellos. Entre lo que era el 13 y 14, que fueron azules, y luego 15, 16 y 17, que fueron rojos, incluso el 18, vamos a ver algunos ejemplos. El 13, que fue una producción que fue de muy mala calidad, podemos ver que no está muy bien definida las plumitas. En algunas partes se pierde parte del cuerpo, en algunas piezas se pierde parte del cuerpo del águila, y cambia cuando entran al 14. En el 14 se mejora mucho. Vean la diferencia entre el cuerpo de este marbete, que está, vamos a decirlo, mutilado, está despedazado el centro, y el del 14, que ya tiene una definición mayor, ya no tiene tan irregulares las puntas. Aquí es donde entra un nuevo suaje para hacer el corte del destello. El tipo 14 tiene 2 dados para la fabricación, y se distinguen de una manera muy sencilla. Es el tipo A, el dado A, tenía un ojo que era casi un punto, ya se ve un poquito más redondo que el tipo B, que es una elipse muy grande. Si nosotros volteamos la pieza y la vemos por atrás, se ve el grabado, no es una omisión de tinta, se ve el grabado, que es un poquito más pequeño. Esto es en el 14. Y el dado B tiene otra característica, que también apareció con una marca de agua, que aparece en algunas estampillas de Nicaragua, en algunas estampillas de Honduras, y es este. Esta es la muestra de la marca de agua. Aquí la podemos ver. Aquí en esta parte se ve esta como hojita, estas hojitas entrelazadas, que es aquí el trazo que les presento como ejemplo. Una de las cosas, esta es una pequeña rareza que he encontrado, es este albino parcial en una pieza del 14 del dado B, que se ve cómo está grabado el C, se ve cómo está grabada la línea, pero no tiene la tinta. Entonces, esta es una de las aportaciones también que se pueden hacer a este estudio. Luego viene el 15, el tipo 15, que es donde vuelve a cambiar el corte, ya se hacen más regulares. Veamos nuevamente cómo es el estilo del tipo 14 y cómo se regulariza en el 15. Y aquí empieza a ver la situación opuesta. Mejoramos entre el 14 y el 15. El 13 fue muy malo, el 14 mejoró un poco, el 15 se hace mejor, se ve muy bien definido, y también tiene 2 dados muy fáciles de identificar. En la cola de la serpiente,
que esta es la cabeza, esta es la cola de la serpiente. Aquí se ve como si fuera una U y aquí se ve como una W, ¿ok? Se ven 3 puntas, mientras que aquí nada más hay 2. Eso es lo que diferencia el dado A del dado B. Y en el dado B vamos a encontrar uno de los errores que también es constante, es repetitivo, por eso podemos nosotros afirmar que es un error. Viene también catalogado, que es el error en la cabeza de la serpiente. El dado B tiene la serpiente, aquí pueden ver en la parte de abajo, la serpiente con la boca abierta, y en esta aparece un punto. Dado todo lo que es el estudio que realicé para este trabajo, es un estudio tradicional, se ven las piezas, se ve y se checa que existan piezas circuladas, es buscar el ejemplo de lo que hemos visto en algunas piezas sueltas, ¿no? Y aquí está nuevamente. Aquí se puede ver que hay ese error, que en el otro no está. Solo se presenta en el tipo B, o sea, en el que tiene la colita como una W. No existe esta variedad en el tipo A, que es la que tiene nada más la U en la colita, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros podemos identificar. Es en el dado B y es un error constante. Aparecen varias piezas, no es la única. Esta sí es una aportación nueva que descubrí después de estar revisando muchos papeles. En el tipo B también, en el tipo 15 en el dado B, encontré lo que he denominado un papel ultra blanco, que fue empleado en el tipo 11 también. No está en el catálogo, esto también es una aportación que no está en el catálogo. Si ustedes pueden ver el papel, bueno, primero vamos a checar que sea el tipo B, que es la cola de la serpiente, es una W, usemos la imaginación, es una W, y el papel, si lo pueden ver, es blanco. Pero ¿por qué me di cuenta que era que se empleó en el tipo 11 de los primeros años de las emisiones de Summers? Porque si nosotros vemos, este es el tipo 11, si nosotros volteamos el tipo 11, el reverso de todos estos cierracartas, estos marbetes, es color crema. Es el tipo de fabricación del papel. Este papel se le llama de 2 capas y es una capa de papel o de celulosa que no está con tratamiento para blanquear. Luego se aplica la segunda capa de papel blanco y luego se sellaba con un estuco que era prácticamente yeso. ¿Ok? Entonces, al momento de ver que este era muy blanco, me remití a otras piezas, que es como el tipo 11, y al revisar el reverso es efectivamente igual. Por el frente es blanco, un blanco muy lechoso, es muy notoria la diferencia, y por atrás está el papel que es crema. Si nosotros vemos los otros, vamos a ver que por el frente y por atrás es prácticamente el mismo tono. Siempre hay una pequeña variante porque la goma de los soles al momento de estar con la goma elimina un poco del papel que existe, ¿no? Ese lo he encontrado en varias piezas, aquí podemos ver. Follansbee menciona que podía ser el degradamiento del papel al momento de ser lavado o retirado o alguna cuestión, pero ya al ver que el papel en este sobre no está alterado y que la pieza es completamente blanca, nos remite a que es un papel que se utilizó previamente en la fabricación de otro sol. ¿Por qué ocurría? Bueno, podemos hacer muchos planteamientos. Algunos pueden decir se acabó el papel, algunos podrían decir que iban hojas que no eran de ese pedido. Vamos, hay muchas alternativas. Por el momento, mientras no se pueda comprobar, todas son válidas. Tipo 16 y 17, les venía mencionando que va empeorando. Inició muy mal en el tipo 13, en tipo 14, luego 15 se mejora y luego empieza a ver lo contrario, empieza a degradarse mucho. El tipo 16 empieza a verse nuevamente borroso, no es con el que se hizo el inicial, y luego el tipo 17 empieza a verse completamente desastroso, ya empieza incluso a verse en las orillas una plasta muy grande, y esa es la diferencia entre el tipo 16 y el tipo 17.
Todos los tipos 17 tienen un contorno excesivamente grueso y todos los tipos 16 es mediano comparado con el 15, que es delgado y preciso. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de uso múltiple. La indicación nos decía que tenía que ser en correspondencia de primera clase, lo cual no importa cómo fuera pagado. Aquí está pagado con un franqueo mecánico. Tenía que llevar a cabo el procedimiento de cerrado con un cierre de seguridad, vamos. Y las cosas interesantes que ocurrían aquí era la mezcla de estos tipos de soles, que son raros. El Sunburst, utilizarlo mixto es muy raro. Ahorita vamos a explicar por qué. Aquí podemos ver el tipo 17 y que es el que ven aquí del lado izquierdo superior. Ese es el 17. Y en el centro vemos el tipo 19, que es el que tengo yo aquí. ¿Ok? Vemos la mezcla del 17 y el 19 en un entero postal con complemento con estampilla enviado a Estados Unidos. Dos tipos. ¿Por qué ocurría esto? Esto también es interesante conocerlo. El correo pedía a la Dirección General en México el que le suministraran más cierracartas, más marbetes especiales. Tenían que anticiparlo, tenían que pedirlos con anticipación y llegaba un nuevo lote. Aquí en este caso, como no entraban en vigencia en el momento en el que se emitían, tú podías no estar enviando mucha correspondencia registrada, entonces te podían durar por varios años. Y en ese inter ya había a toda la República sido distribuido el tipo 18 y cuando tú solicitabas, a ti ya te suministraban el tipo 19. Entonces, ¿qué ocurría con estas piezas? Tú estabas acabando tu inventario de piezas del 17, tenías 2, las cuales aplicaste, y aplicabas un tercero del nuevo lote que llegaba, que era el 19, ¿ok? Entonces, por eso es que aparecen estas piezas. Son muy raras porque, bajo mi entendimiento, podía ocurrir solo una vez o dos. Era en el momento en el que se terminaban las de un tipo y se empezaban a utilizar las del otro. Y como las piezas múltiples son complicadas de encontrar, pues verlas de esta forma pues es un poquito más difícil. Vemos también entre el tipo 17 y el 19 que hay un cambio en el diseño. Vuelve a haber un cambio en el diseño, no solamente en lo que es el águila que estaba de perfil, sino también en el corte de lo que es el suaje del destello, ¿no? Del sunburst. Aquí vamos a ver 18, 19, 20, 21 y 22. Son muy similares. Tienen a la vista, a primer impacto, pero sí tienen características muy particulares. Viéndolos juntos podemos ver que la palabra correos, por ejemplo, en el 19 es muy gruesa, Correos México, comparado con los demás, e incluso comparado, por ejemplo, con el 22, es muy finito el texto en Correos México. Correspondencias registradas ocurre exactamente lo mismo. Eran muy gruesas comparada con esta, que era un poquito más delgada. Otra de las características que podemos ver es, para identificar dados, es la forma de la guirnalda que tiene en la parte de abajo. En uno se ve como si fuera una hoja, en otro se ve como si trajera un poquito más de ramitas. En esta hojita que es como más lisa, ovalada, en esta presenta un pequeño como zigzag. También se puede ver en la pata del águila. El águila está sosteniendo en la parte del centro a la serpiente. En esta se ve nada más, se ven los dedos un poquito más separados, en esta más unidos, en algunos se ve completamente deforme, lo cual son las características que podemos ir buscando. Aquí se ve una plasta blanca, aquí se ve muy punteado. Y otra de las características que podemos estudiar es los puntitos en los nopales. En algunas aparecen las espinas, así tal cual aparece también en el catálogo indicado. En otras no. Otra característica son las tunas del nopal. Aquí aparecen en puntitos, aquí aparecen como líneas y en otros casi ni aparecen, ¿no? Como en este último.
ese es el común denominador. Vamos a ver ahora características muy particulares. Por ejemplo, el tipo 18, hay un error, un dado fracturado, que es esta línea en la N, es constante, si bien no es común encontrarlo, pero podríamos estar hablando de que una de cada 300 piezas podemos encontrar uno. Hay lavados separados del timbre, o hay separados del sobre, perdón, o hay como este que está en el sobre y que es muy notorio, es la N, ¿no? Aquí se ve la línea del dado fracturado. También, bueno, podemos identificarlos por el ancho de lo que son los círculos, los óvalos blancos. De la línea blanca del óvalo exterior, mide 36 milímetros en el tipo 19. Mientras, me voy a adelantar, que en el 20 mide 35. Esa es la información con la que vamos a poder determinar aún mucho más fácil el tipo de sierra carta que hay. Aquí les presento otro caso también de periodos de transición. Es un tipo 19 con un tipo 20. ¿Okay? Podemos ver que la palabra correos es muy gruesa. En este ya no es tan gruesa, ya no es tan fuerte. También son pocas las piezas que se pueden encontrar de esta forma. Les decía, el ancho o la distancia entre lo que es la orilla a orilla del óvalo, en la parte más ancha, es en el tipo 20-35, en el tipo 21-37-5. Y bueno, en el tipo 21 también hay dos piezas distintas. Una que fue elaborada en grabado, que era el método más común, y otra que fue elaborado en una litografía. La litografía tenía también una gran ventaja sobre el grabado, es que tenía mucha mayor definición, y lo podemos ver en las plumas del águila. Estas se ven muy bien definidas, se ven las espinas de los nopales, se ven muy bien definidas también las hojas, mientras que en el grabado, pues se ve el ojo del águila es prácticamente un punto, mientras que aquí sí podemos ver incluso la nariz en la litografía, mientras que en el otro no. ¿Okay? Estas son las características. La pluma del águila se puede ver como en el litografiado están bien definidas, mientras que en el grabado no. Y obviamente al momento de voltearla, en el grabado es muy notorio el relieve y en la litografía es muy suave, es muy tenue el grabado. O sea, el relieve se alcanza a sentir, se puede ver, pero no como en un grabado. En un grabado es, podemos decirlo así, también agresivo, ¿no? El tipo 22 es también un caso muy particular. El tipo 22, el común denominador son piezas que no están centradas en el corte, están muy mal cortadas, muy mal impresas. Es difícil encontrarlas como esta, así centradita, que casi se corte la orilla del destello. Aquí se ve que está muy mal, que habla mucho de la calidad y el control de la imprenta. Entonces, cuando ustedes encuentran algo muy desfasado, inmediatamente vamos a saber que es un tipo 22. Luego viene el tipo 23, que es una de las piezas más difíciles de encontrar. Se emitió nada más en un periodo muy corto de entre el 49 y el 50. Este cambia porque es el primero que dijo, y el único, Servicio Postal Mexicano. Si ustedes ven aquí arriba dice Correos México, aquí dice Servicio Postal Mexicano, y se habla de un periodo muy corto y no se habían reportado piezas, se habían reportado piezas lavadas o piezas nuevas como esta. Esta es una pieza nueva, conserva todavía la goma. Pero estas son las dos piezas que yo he encontrado circuladas con Servicio Postal Mexicano. Todo el procedimiento completo, es una carta registrada, va a Estados Unidos, están cancelados está cancelado el cierre carta, su número de registro, es de 1949, aquí lo podemos ver en la cancelación, diciembre 7 de 1949, y el otro que tengo es 1950.
También aquí podemos ver 1950, estaba Francia, también carta registrada. Podemos leer Servicio Postal Mexicano. No hay pierde, en el tipo 23 es el único que trae la leyenda de Servicio Postal Mexicano. Muy comunes en estado nuevo, muy difíciles de encontrar en la pieza completa. Y algo de circulados es posible también encontrarlas, pero en la pieza completa es muy complicado. Y pasamos al último, que es el tipo 24, que esta águila cambia totalmente el escudo. Es un escudo que oficialmente entró en vigor en 1968 por una instrucción presidencial y encargó al artista plástico, diseñador de estampillas Eppens. Aquí les muestro una fotografía de cuando hizo la presentación Eppens de lo que es el escudo, y es el que podemos ver en este cierracartas. Ven también aquí una cuestión interesante. Estos se ponen en circulación a partir del 72, dice el catálogo. Pero Eppens lo hace en el 68. ¿Por qué no lo hacen nuevamente cuando se reforma o se hace este nuevo escudo nacional? Simplemente porque dependía de la demanda y uso y existencias que tuvieran los servicios de correo. Si en una oficina había todavía cierracartas, no había necesidad de pedir a México, entonces México no tenía la necesidad de producirlos. Se producen hasta el 72. El catálogo dice que se elaboraron y no se utilizaron, tal cual lo dice, no se utilizaron, incluso se obsequiaron al público en general, no se metieron en cuestiones de cartas, y se habla igual de un periodo que llega hasta el 79, 1979. Yo aquí tengo 4 piezas que he podido encontrar, hay más, por supuesto, lavadas. No he encontrado yo todavía en una pieza en el sobre que traen este escudo, ¿no? Podemos verlo. 75, 77, 78 es a donde yo lo puedo encontrar. Loreto, Tamaulipas, en el norte, Ciudad de México. Aquí están, no hay... vamos, no he encontrado todavía en un sobre, pero seguro en algún momento aparecerá. Este también es un dato que va para la nueva, o buscar la nueva publicación, la actualización del catálogo, es las piezas sí circularon. Sí, aquí está la evidencia de que sí circularon. No hay todavía una pieza en sobre que yo haya encontrado, pero en algún momento aparecerá. Ese es el panorama de todo lo que es el cierracartas en México. Es como ha transitado. Yo voy a dejarles ahora libre aquí y vamos a pasar a la sesión de preguntas, no sin antes pues agradecerles mucho su atención. Espero que haya sido de su agrado, espero que se hayan podido actualizar un poquito o hayan podido aprender un poquito más sobre lo que es el cierracartas o el marbete especial y para qué funcionaba y cómo se elaboró. Gracias, Mario, muy interesante. No, gracias a ustedes por su tiempo. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda? Ahí hay una pregunta, Miguel. Bueno, primero felicitaciones, realmente un estudio muy profundo, muy interesante y un material, digamos, poco común. Así que realmente muy interesante la presentación. Yo te quería preguntar si después del 78, que se dejaron de usar o antes, si el correo, digamos, lo sustituyó por otro tipo de material o si se dejaron de usar, digamos, medidas de seguridad en las cartas certificadas. Ya no se produjeron. Incluso, bueno, yo estoy tratando de rastrear si hay alguna indicación del correo para decir hasta aquí ya no se produzcan más. No he encontrado. Yo creo que bueno, el método de seguridad sí continuó, pero continuó ya nada más aplicado a lo que era la correspondencia con valor declarado. Les voy a mostrar, si me permiten, si me dan un minutito, el procedimiento que hay, que está disponible en los indicadores postales de
cómo debía de ponerse. Denme un segundito para que también les muestre esa parte que es interesante, porque ahí seguía vigente el procedimiento. Denme un segundo. Ok. Les comparto. Esto es parte del procedimiento del que hablamos de correspondencias con valor declarado. Aquí, en esta ilustración, este es de 1939, pero si nosotros revisamos todavía guías postales de los 80s y principios de los 90s, sigue apareciendo la misma información. En este decía que había que aplicar los cierracartas y tenía que aplicarse un lacre. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, tenía que aplicarse un lacre. Cuando dejan de aparecer en el 78, 79 los cierracartas, continuaron con el procedimiento de valor declarado, pero únicamente aplicando los lacres. Les voy a compartir también una imagen que puede ser de buena referencia. Y es prueba también de que pues, se continuó poniendo un método de seguridad. Déjenme ver cuál podría ser el más conveniente. Ok. Les comparto pantalla. Esta es una pieza de Martita, la presidenta del Club Filatélico de Querétaro. Ella me hizo favor, está aquí presente con nosotros, acompañándonos. Aquí podemos ver 1992. Este es un sobre en donde iban valores y están aplicados los lacres que decían administración, esta es administración, ciudad de San Juan del Río. Administración, seguros postales, San Juan del Río, me parece que era lo que indicaba aquí. Entonces, sí, ya no aparecen a partir del 79 más cierracartas en papel, pero el método de seguridad siguió siendo el lacre. Perfecto, gracias. No, a ti, muchas gracias. Martín. Hola Mario, primero que nada, bueno, te felicito, la verdad, siempre impecable tus presentaciones y sobre todo sobre temas de que normalmente no son los más comunes ni los más clásicos, y eso es bueno porque aportas siempre un nuevo conocimiento. Muchas gracias. Ya te felicito. Una pregunta, por curiosidad nomás. En principio, el correo, digamos, recomendaba, digamos, se reglamentaba el uso de estas cierracartas. Supongamos que yo mandara una carta y no le pusiera el cierracartas y en la oficina de correo no hubiera, y digamos yo le ponía, qué sé yo, algún otro tipo, un sticker de otro estilo, una cosa, digamos, aparte del lacre. Eso implicaba que mi correspondencia de valor declarado no tenía la garantía de correo o alguna cosa de ese estilo. O sea, tenía que ser sí o sí los cierracartas oficiales para que el correo me garantizara los valores declarados, o yo con cualquier método fehaciente de cierre de la correspondencia, ya el correo me lo garantizaba. Yo, desde mi punto de vista, podría considerar, porque tengo algunas piezas, que viajan como correo registrado y traen un cierracartas privado con publicidad, con características de cierracarta, incluso con este tipo de cortes para que si era violado pudieran identificar que había sido violado el cierracarta. Y el correo presentó mucha tolerancia. No solamente con los cierracartas en papel, si me dan un minuto les puedo mostrar una pieza que fue... yo tengo que buscar si hubo algún permiso, pero fue muy tolerada de aplicar un lacre privado en la correspondencia particular. Entonces, si me dan un minuto, les muestro el ejemplo. Esto
para mí, pues obviamente habla de tolerancia por parte del correo, también de que el correo cumplía porque tenía que ir, por ejemplo, lacrada una carta o tenía que ir con un cierre a carta y no omitía el procedimiento. O sea, permitía que hubiera una participación privada y lo sacaba adelante. No los detenía, no los, no era inflexible, no los multaba. Entonces, les voy a presentar la pieza para que la veamos todos. Entonces, les comparto la pantalla. Ok, esta es una pieza. Está certificada y el lacre es de Crédito Español de México S.A. Y sus oficinas estaban estaba a Ciudad Juárez. Trae la leyenda México DF, tal cual como debía de venir también en un lacre oficial. Entonces, viajaba prácticamente bajo las mismas condiciones. Tengo otra pieza que sale también de la Ciudad de México y era de una casa numismática que hacía muchos envíos pues con valores declarados y ellos ponían el lacre creo que la casa numismática se llama Franklin y ponían en el lacre el busto de Franklin y tenía la información y el correo la toleraba y la permitía, ¿no? Y era un lacre privado que permitía que el procedimiento se llevara a cabo porque era una regulación que debía de estar. Entonces, no había ningún problema. Estas oficinas en México, en la Ciudad de México, va a Estados Unidos. Entonces tenía igual México DF, el nombre de la empresa, pasaba por Ciudad Juárez, era revisada porque si bien salía del Departamento de Certificación en México, también llegaba a Ciudad Juárez y volvían a ratificar nada más que iba por ese método y no había ningún inconveniente, ¿no? Entonces creo que toleraban muy bien ese tipo de combinaciones privadas, pero que cumplieran, que hacían que cumpliera el procedimiento. Gracias. Mauricio. Primero, gracias Mario por tan bonita charla que nos diste el día de hoy. Con relación a estos, digamos, tú nombraste casi como un precursor estos cierracartas diplomáticos. ¿Sabes si había tal vez alguna norma establecida para hacerlos? Porque me gustaría compartir uno muy similar, como que se ponían de acuerdo todo el mundo a hacerlos igual. Entonces solo encontré interesante un cierracartas de esos diplomáticos usado en Honduras, que es en forma y en formato, creo que idénticos a los que usaban las delegaciones de México. Entonces voy a compartir esta pantalla, no sé si se ve. O sea, que me llamó mucho la atención ver que estos cierres diplomáticos como que todos eran idénticos, a pesar que obviamente eran delegaciones diplomáticas diferentes las que las estaban usando. Y una otra consulta, y me llamó mucho la atención ver que hasta ya en los 90s ustedes siguen usando lacre. ¿Se sigue usando todavía en el servicio postal mexicano o una especie de cierre, ya sea cera en el día de hoy o ya no? De forma oficial, creo que ya no. No he encontrado comunicado en el cual se diga hasta aquí llegó, ya no más, pero ya no he visto incluso correspondencia con valor declarado. Hace unos 5 años que todavía estaba permitido enviarlo, porque hace 2 años en México entró una regulación en la cual está prohibido enviar billetes, dinero, monedas de plata. Entonces, obviamente, se ve afectado todo lo que es el procedimiento de valores declarados, porque ahí es donde entraba, ¿no? Ya no he visto yo que se utilicen lacres de manera oficial, pero de manera particular, cualquiera puede llevar su carta con un lacre y por supuesto eso va a pesar más y va a implicar que a lo mejor de los 20 gramos pase a la siguiente tarifa, ¿no? Pero no está prohibido, no lo quitarían. Muchas gracias. No, gracias a ti.
Mario, yo tengo un par de preguntas. Adelante. Sí, la primera es el tiraje. Obviamente esto ha circulado por 66 años, 24 tipos, hay millones, algunos serán mucho más comunes que otros y todo, ¿no? Pero la primera, el tipo 1, ¿qué tiraje tuvo y quién lo imprimió? No he encontrado quién lo haya impreso. Ha sido buscar y buscar información. En algún momento yo espero encontrarlo. Pero bueno, lo que sí me he encontrado es que Waterloo and Sons tiene algo de fabricación de grabados para México. Entonces, no dudo que alguien haya producido por lo menos el grabado en el extranjero y se haya manufacturado en México. O sea, es muy probable. No hay órdenes al extranjero de la manufactura de los cierracartas, lo cual, pues de ahí podemos empezar. No es una producción en el extranjero en cuanto a la producción del material final. En cuanto al grabado, puede ser otra cosa. Ahí sí podría ser que el grabado haya sido mandado a hacer al extranjero, pero ya la producción en México, ¿qué cantidades? Tampoco he podido encontrar. Es muy difícil porque si bien de las estampillas sí hay un control porque las estampillas eran un valor, eran prácticamente algo que tenía que controlar la Secretaría de Hacienda, no podían imprimirse más porque con eso se pagaba un porte. Este tipo de cierracartas es nada más para el protocolo. Entonces, no había un decreto o alguna cuestión que tuviera que existir porque implicara costos de lo que se tenía que pagar. Sí era un gasto porque tenía que ser parte del protocolo, pero no estaba tan, no era tan estricto como el de las estampillas. Entonces todavía estoy batallando para encontrar cantidades y el día que encuentre la cantidad seguro voy a encontrar a quién se lo mandaron a hacer, ¿no? Claro. Gracias. Como tú sabes, yo colecciono lo mismo, pero de Perú. Así es. Entonces, en lo que yo he encontrado, y te voy a compartir acá la pantalla, es esto. Entonces, por eso mi inquietud de saber quién los imprimió. Porque en mi colección yo tengo esta página que explica, el paralelo es el mismo, ¿no? Y explica cuál es el flow del diseño. Y lo que sí está documentado de Perú en el archivo de la ABM es de que ellos le prepararon este mock-up al Perú. Entonces, igual el wax, el consular, el mexicano obviamente fue hecho en 1913, estampillas de Perú, y este mock-up fue el que se presentó como un potencial diseño, pero el Perú no lo aceptó porque era muy caro, entonces lo mandaron a hacer localmente, similar, pero no llegó a ser así. Entonces, hasta donde yo tenía entendido, este fue impreso por la American Bank, pero tú me dices que no hay documentación que lo confirme, ¿no? No, no hay. Ok. Ahora, lo que sería interesante ver, que eso ya me aplicaría a mí aquí, es, ok, ¿quién hizo este mock-up? Porque eso está en los archivos de la ABM. Claro. Es bien difícil, ¿no? Yo les voy a platicar una experiencia que Martita, aquí está también presente, nos ha platicado. Antes había mucho acercamiento entre filatelistas y el correo. Y Martita, con una tarjeta postal de aquí de la ciudad, creo que son los arcos y elementos muy básicos, armó una maqueta y la mandó al correo y el correo elaboró una estampilla en base a la recomendación que hizo Martita. Entonces, eran mucho más abiertos. El ejemplo, y si era una buena idea para el correo, la iban a tomar. Entonces, yo creo que no necesariamente para construir una idea tenía que venir de un ente oficial. O sea, podía haber sido cualquiera, ¿no? Pero es que seguir rascando. El día que encontremos, por ejemplo, tiros o encontremos quién lo elaboró, pues vamos a dar brincos, ¿no? Claro. Una segunda parte que es para lo que mencionó Mauricio, el
el cierre consular ese es del consulado alemán y parece que ellos tenían ese mismo cierre por todas partes del mundo. Sí. Yo he visto de Perú, he visto de Sí, yo creo que Chile, también, en México, creo que están en todas partes del mundo. sí, no, no era algo específico de México. Lo que sí era específico de México era el águila porfiriana. Sí, Esa parte sí es muy de México. Yo creo que era un estándar. Voy a compartir de nuevo la presentación, nada más para poder ponernos en dónde está. Esta, mera. Y yo creo que este era un estándar en cuanto a la construcción. Cumplía con este procedimiento de seguridad, ¿no? Querían que cuando se jalara, esas uniones de las curvas rompieran el papel. sí, Y obviamente creo que el Sunburst, este en particular, fue un avance tecnológico en cuanto a la seguridad, pues mayor, porque realmente era muy sensible. O sea, las puntas implicaban mayor sensibilidad para detectar que alguien había intentado rascarlo, mientras que si nos vamos al que tiene las puntas redondeadas, pues evidentemente es un poquito más simple, ¿no? Entonces, esto para mí representa un avance tecnológico también en cuestiones de seguridad. Era más sí. elaborado, pero más seguro, más fácil de detectar si alguien había intentado por curiosidad rascarle, ¿no? Así es. Y otro comentario sobre el borde redondeado. Para mí eso era un troquel estándar porque hay también en el Perú, de la misma época, con el Así. mismo corte, pero eran hechos por unos particulares. Uno de ellos era Eduardo Pola, que ahorita no tengo un sobre a la mano, pero es el mismo corte. Yo me aventuraría a decir de que es quizás hacer un troquel estándar. Sí, puede ser. Yo lo he encontrado también incluso en algo de cierracartas privados. Tengo en mi colección del café un Y es el cierracartas. mismo tipo, ¿verdad? Parece... Es muy parecido, se Ok, los muestro porque es muy parecido el corte. Yo creo que era, tal vez si no venía con alguna especificación estándar, sí era el estándar, el concepto, porque claro. eh, les voy a mostrar y les voy a explicar nada más por qué lo utilizo. Y un segundito. Debe ser un estándar, seguro lo que buscaba era tener cierta seguridad, pero ok, voy a compartirles pantalla. Segundo, mi computadora ya es Lentium. Sí, ahí está. Ok, aquí está, mira, Ujú. este es casi el mismo diámetro, tiene otro perfil, Claro, el contorno es más abierto, es ¿no? más Las abierto. ondas del contorno. Entonces, yo creo que lo que buscaban tener era el concepto de que la seguridad que brindaba, porque definitivamente uno redondo pues iba a ser fácil de desprender, no iba a haber esa fractura o esa ruptura que requerías para ver si la correspondencia había sido o intentado ser violada, ¿no? Eso sería yo creo que lo interesante. Exacto. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? No, Walter, gracias. estás en mute, Walter. Gracias, Mario, por la conferencia muy linda. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta porque siempre tuve la duda. Yo también colecciono este tipo de cosas en Uruguay, ¿no? Y que tienen el mismo modelo. Así que es una pregunta para Henry también.
¿Ustedes conocen múltiples de esto o solo de a uno? No. Múltiples en el sobre, colocados. No. No, Múltiples, sueltos, nuevos. No. Yo todavía no he podido identificar cómo los entregaban al correo. O sea, si venían en una planilla o si ya venían separados. Eso creo que va a ser también determinante. Lo más que yo he podido encontrar es justamente esto, que son los fragmentos de cómo debió de haber sido armada la planilla. Este es un, digamos que, interior de los pliegos, y por eso planteo hipotéticamente que podía haber sido una pequeña plancha de este tipo. Por los fragmentos que yo veo aquí, esto era la unión entre otros, aquí también veo esta unión y trae el mismo dentado, incluso yo ya los traslapé y se unen perfectamente. Esta parte que está aquí es la parte superior. O sea, esto que está aquí es la parte superior. Esta parte, que aquí se ven unas puntas, que es el dentado de aquí. Entonces, por eso me atrevo a plantear esto, o sea, una pequeña plancha. ¿Cuántos? No lo sé. Mencionaba que por comodidad y precisión que presenta el material, debía de ser pequeña para poder tener un control, porque la calidad de los primeros es muy buena en realidad. Hay defectos en la impresión, pero no en los cortes. El corte, o sea, vean, es muy preciso entre las líneas azules. Entonces, yo creo que debía ser una plancha pequeñita. O sea que tu teoría es que se hacían en planchas y se tropelaban después, y después las mandaban de a uno al correo. Sí, yo creo que también lo más eficiente era mandarlos ya separados. No iban a darle trabajo al servidor postal de estar desprendiendo de uno en uno. Además, que mandarlos así implicaba un riesgo de tener mucho desperdicio, porque si el servidor postal rompía uno, ya no lo iba a poder usar, porque iba a ir el sello violado desde el origen. Tenía que estar completito, tenía que ser adherido completo. Entonces, sí creo que es una plancha pequeña, tenía que ser entregado ya separado, y lo único que he podido encontrar son estas piezas, ¿no? Que para mí son una muy buena evidencia. He visto como 4 o 5 piezas con otros pedacitos similares a este en tamaño, y tengo varias con las que estoy tratando de reconstruir esto que estoy planteando. Así lo presenté yo en Japón. Planteé con estos fragmentos, hipotéticamente, cómo podría ser la producción. Sí, porque a mí siempre me llamó la atención de que no se conocen múltiples. Acá en Uruguay tampoco, y sí se conocen nuevos, ¿no? Yo tengo nuevos, pero ningún múltiple. Y veo que en Perú tampoco se conocen múltiples. Entonces, bueno, siempre me llamó la atención cómo podían, si estaban hechos en planchas, y cómo podían separarlos, ¿no? Sí. Siempre me llamó la atención eso, pero bueno. Mario, si me permites ahí, para complementar lo que dijiste, también yo tengo una teoría similar, que es, y este es obviamente el caso de Perú, pero el caso del cierre mexicano, el tipo 1, tiene el mismo corte que tiene el de Uruguay, que tiene el de Panamá, y hay otros que son iguales. O sea, el cierre mexicano es acá, como se diría, el padre del resto, ¿no? Porque se usó de modelo. Inclusive fue el primero el que tuvo ese corte, pero no fue el primero para correspondencia declarada. El primero era un oval de El Salvador. Ahora, este es el de Perú. Sí, mi teoría es 100% de que se entregaron separados. Y yo he tenido la suerte de comprar un par de lotes de nuevos y venían separados. Y esta creo que es la prueba de que los separaban antes de entregarlos. Es el único que tiene el troquel no cortó del todo,
pero como este cierre fue litografiado, uno puede hacer el plating, pues, ¿no? Puede hacer determinado. Entonces acá si ven hay un puntito debajo de la E. Ese puntito de ahí, lo que te dice que es el mismo tipo que este. Mi teoría es de que agarraban una cantidad X de pliegos ya impresos, que también en el caso de Perú no se sabe cuántos eran, y lo cortaban. El troquelado venía como cuando se cortan las galletas, ¿no? Se quiere hacer molde de galleta, pero en lugar de hacer uno a uno, ¡pac!, salen todos. Lo interesante del cierre de Perú es de que, como siendo litografiado, yo he encontrado un montón de tipos y no solamente, y me he dado el trabajo de buscar más de un cierre que tenga el mismo tipo, para no decir de que fue una cosa fortuita, ¿no? Por ejemplo, que tiene la S de correo sin una cosita aquí y tiene acá. Lo que yo he encontrado son como 60 tipos diferentes y yo dudo mucho de que este haya sido un pliego de 60. Tienen que haber sido varios pliegos que se armaron de forma distinta. Entonces, esa es la ventaja del litografiado. Ahora, el que menciona Mario, creo que era el tipo, ¿qué tipo era? 23, el que es grabado y litografiado. Yo diría que esos son dos tipos diferentes, porque no es exactamente igual. Entonces, de repente se merece tener su propio número. Sí, claro. Voy a regresarme a esa parte, porque creo que es bien, bien importante. A ver, avanza. Está muy lento. Ok. Ok. En el 23. Aquí. 22. Lo consideran que es, bueno, no es uno litografiado, uno grabado, uno litografiado, y se considera que es el mismo porque lo que es el texto, dimensiones, es la misma, y lo único que cambia es la calidad pues obviamente de la impresión. En el grabado es muy burda, en la litografía es muy fina, pero todo lo demás, en cuanto a tamaño, que no corresponde a los demás sí tienen diferencias en el tamaño de los círculos internos, las puntas, pero en estos son exactamente el mismo. Entonces, siempre cuando hablamos de grabados o litografías, existe un máster. Ese máster regularmente no era una pieza en acero como la conocemos, era una pieza suave en bronce o principalmente era en bronce o en algún metal que no era tan duro como el acero, y era donde se podían hacer ciertas pruebas o es lo que nos dice la teoría, porque uno que estudió diseño gráfico, pues te enseñan, ¿no? Cómo era el proceso del grabado. Entonces Claro. había un máster que era con el cual se veía si todo estaba bien. Y de ahí se pasaba con un pantógrafo ya a la pieza dura en acero que se iba a templar para poder tener un dado con el que se harían ya las pruebas. Entonces, posiblemente lo que aquí podemos plantear es que hay un máster que tenía las mismas dimensiones, pero que fue empleado una para litografía, otra para elaborar el dado del grabado. Por eso es que se considera que son Okay. prácticamente el mismo, ¿no? Claro. Coincide exactamente en dimensiones, pero en mi trabajo En el para Japón, detalle es la diferencia. para Japón, déjenme, yo creo que tengo aquí un escaneo. Puse el reverso para que pudieran verlo. Yo no sé por qué ahorita no lo metí. Hubiera sido bastante bueno. Voy a mostrarles la foto que mandé en esa hoja para Japón y se puede ver la diferencia muy, muy evidente en esa. Denme un segundo, por favor.
Les voy a compartir pantalla. Aquí se ve, esta es la litografiada, esta es la grabada. ¿Ok? Se puede ver muy bien y no nada más ver en cuanto a la profundidad de la presión. La litografía no tenía mucha presión, pero era un bajo relieve contra el grabado que tenía una presión media, pero como era un relieve más amplio, dejaba más marcado el papel. Entonces aquí se puede ver perfectamente bien las dos distintas, ¿no? Claro. Y es la única litografiada, ¿no? A partir de esta, todas las demás son litografiadas. Okay. 22, 23 y 24 son litografíadas. Yo creo que la litografía vino a sustituir todo lo que era grabado porque empezó a ser de bajo costo. Empezaron a haber posibilidades de hacerlo con un costo más bajo y por eso es que existe ese cambio, no nada más en la parte del correo, sino en general para todos los métodos de impresión. Después de los grabados, la litografía fue uno de ellos. Entonces, yo creo que aquí me voy a regresar a la presentación. Ok. Nada más para mostrarles que compartir. A partir de aquí, esto es litografía. Todo servicio postal y en México, todos estos son litografías. Se ve en el reverso muy, muy evidente que ya no es un grabado. Lo bueno que tienes ahí es que siendo litografía eso lo puedes expandir porque tipos van a existir. Así es. Entonces, sí, eso mucho. Es En realidad parece muy complicado a partir del 21 en adelante, por lo menos el 22, la mayoría son diferentes. Hubo una muy mala calidad en la impresión, entonces aparecen muchos detalles. Yo para hacer este estudio tengo más o menos sin exagerar, unas 5,000 piezas. Y encontrar variedades en lo único que se puede encontrar y asumir que fue una segunda es los colores. Existieron naranja, rojo naranja, existió un rojo rosado, existió un naranja amarillo, que también los coloco en la presentación que envié a Japón y es lo más que puede identificarse, porque antes es muy, muy complicado. No se pueden, es tan mala la impresión que en la barra, en unos te da una medida, pero por obstrucción en otras te da otra. Y no es sinónimo de que sea una segunda posición en una plancha, ¿no? Es más claro, que nada. aunque podría ser. Una consulta adicional, Mario. Ya bien, no me hagas esto porque estoy viendo el tipo S22 del lado izquierdo. En el de Perú existe el troquel invertido. Y aquí estoy viendo que podría existir, porque el que tienes en el lado izquierdo, el arco inferior no es simétrico cuando lo comparas con el arco superior. ¿Tú has encontrado algunos que tengan el troquel invertido? Principalmente en estos, el tipo 22, 23, 21, 22 y 23, yo estoy casi seguro que sí. Sí, ahí yo diría que... Debe estar de cabeza porque la punta digamos que la que apunta al norte, en unas está inclinado hacia la derecha y en otras está inclinado hacia la izquierda. Pero si volteas y los traslapas, coinciden. Entonces, posiblemente sí exista en estos modelos que son, si te das cuenta, son menos pronunciados, las puntas están muy estandarizadas los destellos, entonces pues, sí puede haber un troquelado, digamos que de cabeza,
que te va a dar justamente también el corte, porque no habría mucha distancia, mucha diferencia entre ellos. Sí, ahí puse el que, este para mí es el giveaway. Si lo pones de cabeza, tendría que estar acá y este no es el mismo que este. Así es. Sí, sigo todavía en algunos comparaciones. Yo, bueno, la experiencia de haber trabajado este estudio de forma tradicional, ver detalles, es muy entretenido, pero a la vez se vuelve muy abrumador, porque la cantidad de piezas, los detalles, ver que se repitan, si tú detienes la actividad a la mitad de tu estudio, cuando regreses, así hayas ido al baño o a tomar agua, puedes perder completamente la noción de lo que estabas haciendo. Entonces es abrumador la parte de estudiar tradicional así, ¿no? Y continúan saliendo más cosas que revisar. O sea, eso no es concluyente esto que estoy presentando, es un avance, pero todavía hay mucha información que obtener. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nadie más está levantando la mano. Perfecto. Así que con eso creo que concluimos con eso. Mario, nuevamente muchas gracias. Creo que Héctor quiere preguntar algo, ¿verdad? Héctor Luis. No tiene nadie, pero adelante. Oye, Mario, con respecto a los tamaños, yo tengo por aquí una pieza que mide 39.5 milímetros de ancho y la más grande que mencionaste fue 37.5 Pero estás midiendo de punta a punta. ¿Estás midiendo de punta a punta o en el interior del óvalo? Estoy leyendo en el borde del círculo rojo. Es que la medida... En el borde externo del círculo rojo. Como la tinta puede tener en su proceso de impresión, voy a compartir de nuevo la pantalla para poder explicarlo mejor. En el proceso de impresión, si nosotros tenemos la prensa muy cargada, podemos hacer que la tinta reviente y se haga más gruesa. Entonces, no recomiendo de manera personal que se mida de la orilla a la orilla. Es mejor considerar el blanco. En el blanco, bueno. De aquí a acá. Porque si no, la tinta es caprichosa. La tinta puede venir muy diluida y entonces abrirse y darte una medida diferente. O puede estar muy poco cargado y hacer una línea delgadita. Pero ahí están los 2 milímetros de diferencia, sí. El blanco es estándar. El blanco siempre va a ser el espacio que daba donde no estaba donde no está cargado de tinta, ¿no? Entonces, siempre esta distancia puede ser, es la referencia adecuada. ¿Vale? Correcto. Mario, ahora que tienes esto ahí, manténlo ahí. El ancho de todo, digamos, de punta a punta, ¿es algo constante o estos también cambian? No. Es constante. Realmente lo único que cambia, aquí tal vez se puede ver, mira, esta punta está inclinada como un poquito a la derecha. Aquí es donde yo podría soportar lo que nos menciona Henry. Hay en otras que está inclinada hacia la izquierda. Quiere decir que posiblemente esté invertido. En algún momento la posición de esto está invertida, entonces te va a dar la inclinación hacia otro lado. Pero eso es lo más que que he encontrado, o sea, es lo más que he encontrado. No he encontrado, y todavía no termino de hacer un estudio en eso. Gracias. De nada. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario final para Mario? ¿A dónde vamos a ir a cenar? ¿En qué tacos nos vemos? Esa es buena pregunta. Bueno, mientras buscamos la respuesta a esa pregunta, Mario, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio.
Gracias, Mario, muy buena. Gracias.